Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Aquí en su programa Criterios, en este viernes 17 de junio. Y desde luego, feliz Día del Padre para todos aquellos que nunca se pierden Criterios. Y bueno, ha llegado el viernes de análisis político. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en la semana? Bueno, en primer lugar, vamos a tratar de analizar el nivel de inflación que se experimenta en El Salvador, que ha sobrepasado el 7%. Vamos a estar analizando que también durante la semana el Bitcoin llegó a casi $20,000. Además, seguiremos analizando por qué siguen aumentando los homicidios dentro de los centros penales, sobrepasando ya más de 50 muertos. Todo esto lo vamos a analizar con nuestro invitado de siempre, Ronald Umaña. ¿Qué tal? Buenas noches y feliz Día del Padre para usted también, caballero. Gracias, Fernando. Igual para vos, feliz Día del Padre. Algún día. Anticipado, hijo. Bueno, bienvenido sea. Sí, felicidades a todos los padres de este país, sobre todo a los padres responsables, por supuesto, ¿verdad? Sí, sobre todo. Y buenas noches a toda la teleaudiencia, un abrazo fraternal para ustedes. Desde luego. Entonces, vamos comenzando, Ronald. Y el primer punto fundamental en esta semana. La Asamblea Legislativa aprobó $50 millones para el refuerzo en el combate a las pandillas. Ronald, ¿era necesario este refuerzo? ¿No teníamos suficiente ya con los carros que se han comprado para la Fuerza Armada, esos que pueden andar en todo terreno? ¿No era suficiente ya? Bueno, mira, vamos a ver, 50 millones más. Se le habían dado 625 millones y 50, 675. Casi 700 millones para eso. El problema es que como este es un gobierno que no nos entrega cuenta, 600 millones es una cantidad impresionante de dinero para un fracaso, porque el Plan Control Territorial terminó siendo una negociación con las pandillas. Sí. Eso fue. Eso costó 600 y pico millones. Pues no lo sé, nadie lo sabe, no nos entregan cuenta de nuestro dinero, no nos dan cuenta. Hoy quieren más pisto. Y por supuesto los millonadas, ¿verdad? 50 millones. Bueno, yo dudo de que esos dineros tengan buen destino. Dudo. Y hasta la fecha no se presentan cuentas, o al menos, no sé si usted tendrá información, Ronald, de cómo se va a estructurar, cómo se van a dividir esos 50 millones, para qué se va a ocupar cada dólar. No, si no dicen nada, nunca entregan cuentas, desde el primer centavo que gastaron hasta hoy. Un día las van a entregar, y en malas condiciones. Pero miren, los vehículos esos que han comprado, no, si no los quieren para combatir las pandillas. Eso yo creo que lo quieren para reprimir manifestaciones. Esos vehículos no caben ahí en las zonas marginales, en los pasajes ahí de la Tutunichapa, no cabe, si el pasaje de la Tutunichapa tiene como 1 metro, ahí no entran. Entonces eso no es para eso. Alguien mencionaba que esos vehículos se podían usar en tiempos de conflicto armado, pero que no tenía validez el hecho de comprarlos en estas instancias, porque mencionaba que, este analista mencionaba que fácilmente las pandillas podrían ser repelidas con todo el instrumento que tiene la Fuerza Armada y la policía. ¿Está de acuerdo con eso? Claro, totalmente de acuerdo, por eso te digo, esos vehículos no son para eso, son para otra cosa. Aquí nos trataron de decir de que las pandillas se habían vuelto guerrilleros, ¿verdad? Y que habían hallado campamentos. No, hombre, si campamentos siempre han tenido, si como 10, 12 años que vengo oyendo yo esa noticia. Pero no es nuevo, hombre. que les encontraban campamentos en los cerros, y hamacas, y armas, y licor. Sí, yo creo que a descansar iban ahí a los campamentos, ¿verdad? Ellos siempre han existido, eso no es que se vuelvan guerrilla. Ellos no tienen la instrucción militar para hacer guerrilla, ¿verdad? Sí. Lo que no quiero
Lo que no quiere decir que no la vayan a adquirir, ¿verdad? Claro, claro. Un punto fundamental, Ronald, es el hecho de preguntarse si con el régimen de excepción la plata se está agotando, porque algo que nos ha quedado claro con nuestros diferentes analistas es que los más de 35,000 detenidos pues tienen que comer algo al menos una vez al día, ¿no? Y eso genera plata, ¿sí? O sea, claro, eso requiere plata. Entonces, la pregunta siguiente es, esos 50 millones aprobados podrían especularse que puedan ser para seguir financiando el régimen de excepción, porque hasta la fecha nos estamos quedando sin plata para seguirlo sosteniendo. Mira, este es un país económicamente quebrado. Sí. Lo que falta es que colapse nada más, ¿verdad? Pero aquí estamos hasta aquí, diría mi mamá. Pero no hemos colapsado. No, falta que colapse. Okay. En el momento que no te paguen un crédito afuera, que entremos en default, que no te paguen una planilla de trabajadores, eso ya es entrar en el colapso, ¿verdad? De hecho, si te darás cuenta que el Ministerio de Obras Públicas no le han dado los viáticos ni las horas extras de 2 meses. Eso ya te genera incertidumbre, ¿verdad? De julio para diciembre hay que pagar una cantidad de plata impresionante, hijo. Que obviamente no sale en las cuentas de dónde puedan obtener el dinero para pagar eso. Pero todavía, Ronald, según entiendo, no hemos caído en impago, al menos aún. No. Te digo, de julio en adelante vienen los pagos fuertes. Bueno, hay un pago de $800 millones para enero del próximo año, que debe estar listo este año, en noviembre, digamos. 800 millones de dólares, un solo pago, ¿verdad? Después de eso son como 2.000 millones letes y setes que hay que pagar. Es una cantidad, mira, Luis Membreño hacía cuentas ahí como de 4.000 millones que necesitan de julio a diciembre, y no los hay. Y el Fondo Monetario no nos presta. ¿De dónde está saliendo el dinero? ¿Cómo? ¿De dónde está saliendo el dinero? ¿De dónde se supone que va a salir el dinero para pagar tanta deuda? Esa es la gran pregunta que habría que hacerle al señor ministro. Me imagino que como él piensa que todo es psicológico, ¿verdad? Él cree que de algún tratamiento psiquiátrico lo va a sacar. No, la verdad es que estamos emproblemados. No hay plata para pagar. Pueden agarrar las pensiones o pueden agarrar los ahorros de la gente para pagar, ¿verdad? Si es que pagan, porque igual pueden decir no voy a pagar. ¿Me entiendes? Igual pueden decir yo no pago la deuda y punto. Entraríamos en otro tipo de problemas, como Sri Lanka, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no sé, pero quebrados económicamente estamos. Este régimen le ha subido el 25% a la deuda externa en 3 años. 25%, eso es un récord. Oh, ahí se hicieron historia porque nadie había logrado gastarse tanta plata en tan poco tiempo y sin entregar cuentas. ¡Qué maravilla! Ok, Ronald, siempre en el sentido del régimen de excepción, nos hemos enterado, al menos hasta hace un par de días, que en el movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil se les estaban pidiendo cuotas de hasta 40 detenidos por delegación. ¿Qué nos quiere decir eso del actual régimen de excepción? ¿Es un auténtico abuso, Ronald? Mira, si eso ya parece maquila, ¿verdad? O sea, usted me entrega tanto, vos tanto. No, es un abuso total, hombre. Yo creería que han de haber al menos 10.000 personas capturadas que no tienen nada que ver con las pandillas, ¿no? Al menos 10.000 inocentes los tienen allá adentro, ¿verdad? Y los otros inocentes que están en la calle, los padres de esos muchachos, las mujeres de esos muchachos, los hijos. ¿Cuántos hijos han dejado sin la alimentación ahora? Porque por lo general se llevan al hombre y ese es el proveedor de la casa, ¿verdad? Entonces no, es un abuso total. Aparte que es inconstitucional esto que están haciendo, es ilegal, ¿no? Si la Constitución de la República tiene claras los rubros por los cuales vos podés pedir un estado de excepción, y eso no existe.
No dice que estamos a 0 homicidios, pues. Porque este régimen de excepción lo pusieron a raíz de la matanza de aquel fin de semana, ¿te acordás, verdad? Sí. Matanza que fue provocada por el rompimiento del pacto que tenían ellos con las pandillas. Entonces, ya no hay justificación, pero lo siguen pidiendo. Y entiendo que la Constitución establece que se puede mantener el régimen de excepción en tanto el problema que lo generó siga persistiendo. Sí, ya no persiste, ya no está. Entonces, por lo tanto, es inconstitucional. Entonces lo están haciendo ilegalmente. Ilegalmente. Esto, algún día van a tener una cantidad de demandas de la población, porque si a ti te llevan y tú eres inocente, eso es un delito. Nadie te puede llevar preso si sos inocente, sin pruebas y sin nada. Eso es delito. Y sobre todo en un estado de excepción que no tiene razón jurídica para existir. ¿Me entiendes? Entonces desde ahí el gobierno está mal. A ellos no les importa, que conste, ¿verdad? Ellos siguen haciendo propaganda política y con eso creen que se mantienen. Y por ahora se mantienen, pero eso no les va a durar mucho tiempo. Hay gente que opina que si se quita el régimen de excepción puede detonar en algo peor. ¿Usted está de acuerdo con eso, Ronald? Bueno, es que detonar en algo peor, yo ya no sé qué peor nos puede pasar en este país, sobre todo lo que está sucediendo ahorita con el mismo régimen de excepción. Bueno, y no ya capturaron a los mareros, pues. Entonces, ¿qué podría haber, pues? No entiendo. Fíjate, yo vi eso que tú me estás preguntando. Pero, por ejemplo, hay otras preguntas importantes al respecto. ¿Y por qué la renta no la dejan de cobrar en todo el país, pues? La renta se sigue pagando en todos lados. Entonces, ¿a dónde está? ¿Qué hay otra negociación y no la vemos? Eso es lo que yo no sé. Aquí se dice que solo los de la M3 se llevan presos y la 18 no. Hay preferencias entre capturar. Claro, claro, y de repente vos ves que los cabecillas se los llevan a Guatemala. O sea que hay pandilleros de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, ¿verdad? Porque el señor del tejido social no fue a sacar aquel famoso crop de Hollywood, pues, y se lo llevó para Guatemala, condenado para 70 años. ¿Y qué ha dicho el gobierno? Nada, ahí sigue trabajando el tipo. Él debería estar en la cárcel, él debería estar, la fiscalía lo debió haber ya enviado una nota, una orden administrativa de detención, hombre. Claro. Pero aquí no, o sea que esos pandilleros son del top class, son la oligarquía de los pandilleros del Salvador, ¿verdad? Okay. Y están los de segunda clase y los de tercera, y están los inocentes que están ahí, que son los peores. Claro. Ok, Ronald, vamos a una pausa comercial y al volver, un breve análisis sobre el feminicidio de Yancy Urbina. No nos cambien, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en este Día del Padre, para seguir analizando esos temas políticos que tanto interesan a la nación. Ahora bien, un punto fundamental y crítico en la semana fue que se dio a conocer que el fallecimiento de la exdiputada del FMLN, Yancy Urbina, realmente no fue un accidente, sino que fue un feminicidio.
Otro más en el país, Ronald. Aquí hay diferentes preguntas. Primero, ¿por qué el partido, que se supone que era muy allegado a ella, encubre el hecho de que fue un asesinato? ¿Por qué podríamos pensar que fue eso? Yo no sé si el partido sabría. Si el partido lo sabía, es un pecado el que han cometido los del FMLN. Yo dudo que lo sepan, porque ya la violencia intrafamiliar ya es una cuestión que se da entre cuatro paredes, por desgracia, ¿verdad? Y las mujeres son las que más sufren esa parte aquí. De hecho, todos los feminicidios que hay en el país, pues, son una muestra de la violencia que hay en contra de las mujeres y de la falta de protección del Estado para la mujer, ¿verdad? Porque esa es la otra situación, que no se protege a la mujer debidamente y las leyes no están lo suficientemente adecuadas y fuertes para los que cometan este tipo de actos de feminicidios y de violencia intrafamiliar contra la mujer. Yo lamento mucho, realmente lamenté la muerte, ¿verdad?, de la señora Yancy Urbina, pero hoy que nos damos cuenta, que me da la impresión que fue por el examen forense, ¿verdad?, sí, que se dieron cuenta que era una muerte por golpes, y entonces peor, pues, peor. Qué bueno que se dieron cuenta. Podríamos mencionar que la Fiscalía inteligentemente actuó también para mencionar que primero había sido un accidente en lo que investigaban, si en efecto había sido un accidente o había sido un feminicidio. Bueno, la verdad es que la Fiscalía tenía que actuar si el informe forense era dudoso. Más bien, si el informe forense presentaba dudas sobre la causa de la muerte. Entonces la Fiscalía tenía que actuar. ¿Que actuó bien? Sí, claro, por supuesto. Sí, donde no ha actuado bien es con el del tejido social, que debería estar también preso. Ok. Eso me recuerda cuando hace un par de años, si no me equivoco, 1 año, 2 años más o menos, el presidente mencionaba que cuando se hablaba de feminicidios o de estadística de feminicidios, las organizaciones feministas mentían. Con este feminicidio, que es totalmente innegable, ¿cómo se puede ver el Estado? En efecto, el Estado está vulnerando todos los derechos de las mujeres, las ha dejado totalmente desprotegidas. Sí, es lo que te decía al principio, que aquí el Estado no tenemos un Estado responsable para la mujer, para protección de la mujer. Ahora, yo te voy a decir algo, ¿y qué interés pueden tener las asociaciones de mujeres para ocultar o para mentir con los feminicidios? ¿Qué interés puede tener? Ninguno. Si el interés de ellas es decir la verdad. Además es tan fácil comprobar cuántas mujeres mataron, pues. Si eso es fácil, hay que contar ahí cuáles son los casos que han habido. Sí. O sea, yo creo que eso era un poco como para desprestigiar a las ONG que se dedican a proteger a las mujeres desde su trinchera, ¿verdad? Pero no creo que ellas, no tienen por qué mentir, ¿y para qué? Pues? Además era fácil comprobarles que habían mentido. Es que esto es como cuando ponían a la medicina forense, al director de medicina forense, que tenía unos datos de los asesinatos en el país, la policía tenía otros. Claro, la policía siempre ponía menos, pero y medicina forense, y no ellos contabilizaban los cadáveres, pues. ¿A quién tenías que creerle? A medicina forense, hombre. Eso está como con los casos COVID, que aquí dicen que solo hubieron como 4.000, dice el gobierno, de los muertos. Pero según las organizaciones internacionales de salud, hubieron como 20.000. Y yo un día hice un programa de televisión y decía que me parecía raro que decían que habían habido en todo el país 200 muertos una semana y solo en el cementerio Soyapango habían enterrado como 300. ¿Me entendés? Entonces, medicina forense tenía la razón con los cadáveres, con los muertos que habían habido. Entonces,
no sé, eso de que las ONG femeninas mientan sobre los feminicidios, no lo creo. Ok, Ronald, hablando de fallecidos, algo que también es sumamente preocupante. Se han contabilizado más de 50 homicidios dentro de los centros penales. ¿Cómo se puede ver esto ante los derechos humanos y ante el funcionamiento del actual régimen de excepción? Mira, son 50 asesinatos o más los que hay, ¿verdad? Ya hay una denuncia de en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre eso. Esto lo van a llevar a las cortes internacionales, donde va este régimen, va a salir condenado. Más de 50 asesinatos en la cárcel, producto de lo que están haciendo, producto de eso. Y si a eso le agregas que una tercera parte quizá de los detenidos son inocentes, que es otra violación a los derechos humanos gravísima, y todavía los asesinan, no les dan las medicinas. Entiendo, Ronald, que hace un par de días salió la noticia de uno de los detenidos que tenía diabetes, no se le suministró la insulina y perdió una de sus piernas. Perdió una pierna, sí, hombre, porque no le dieron las medicinas a tiempo. Mira, esto de la parte carcelaria, como hay personas que no, ¿qué te diría yo? En su sed de venganza que tienen, dicen, está bueno, ¿y para qué les van a dar medicina? Hay que se mueran, que no les den de comer, que bah. Pero ese es el fanatismo, es la ignorancia de la gente y la visión esa de venganza. Pero en el mundo existen las reglas de Mandela. Mandela fue un presidente de Sudáfrica que estuvo encarcelado 27 años. Y a él le hicieron de todo, le daban un solo tiempo de comida, lo golpeaban, lo orinaban, lo tenían en un hoyo negro, no lo dejaban ver la luz del sol por día. Bueno, le hicieron de todo a Mandela. Mandela, cuando sale, es presidente de Sudáfrica, une a su pueblo. O sea, Mandela no sale a venderle odio a su gente, a meterle odio a su pueblo, sino que al contrario, ¿verdad? Los une, los blancos con los negros, ¿verdad? Bueno, Mandela escribió las reglas de la cárcel, hombre, el mínimo que deberían de tener los reos, y entre el mínimo estaban los 3 tiempos de comida, la atención médica oportuna, las medicinas oportunas, el hecho de que no puedes tener a una persona sin ver el sol durante 24 horas, eso es violación a los derechos humanos. Tenés que dejarlos que se ejerciten. Entonces hay una cantidad de reglas que las escribe Mandela. Naciones Unidas en 1955 las adoptó y todos los países que somos miembros de Naciones Unidas las adoptamos, las aceptamos como propias. Son las que deberíamos de respetar ahora, pero hoy estamos viendo que no se respetan las reglas de Mandela. En el 2005 se ratificaron, 60 años después, ¿verdad? O sea, se la revisaron y dijeron, miren, están correctas, démosle, sigamos con las reglas de Mandela. Aquí no se respetan. Bueno, aquí no se respeta nada, y menos eso. Pero que quede claro de que todas estas normas existen para cualquier criminal, por terrible que haya sido, o para cualquier inocente que llegue a la cárcel, pues. Estamos hablando de reglas para seres humanos. Aquí no se respetan. Y de hecho tenés esos 50 y pico muertos, asesinados, por la falta de ese respeto a esas reglas. Sí. Ronald, solo para aclarar, esto sobre las reglas de Mandela no implica, como muchos han criticado, no, bueno, pero es que quizás las reglas de Mandela han de ser entrar mujeres a la cárcel, a que bailen, llevarles comida rápida. Entendemos que las reglas de Mandela tampoco se refieren a este tipo de privilegios, solo para aclarar, Ronald. Muy bonita tu aclaración, fíjate, porque por lo general ese es el tipo de cuestionamientos que sacan
los troles del gobierno cuando uno habla de esto, ¿verdad? Es más, le salen poniendo a uno ahí, este está defendiendo a las pandillas. Aquí no es de defender a las pandillas, hombre, ni de llevarles prostitutas a los pandilleros, ni llevarles comida rápida. De hecho, vi allí que ahí en el penal de máxima seguridad, este gobierno la vez pasada les había mandado a traer pollo, campero, y estaban viendo el partido de la Alianza, la final de la Alianza, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso. Esas no son reglas de Mandela. Las reglas de Mandela son serias, son formales, son parte de los derechos humanos que tienen los reos. Y llevarles prostitutas no es derecho humano, ¿va? Eso es perversión, eso es tratos fuera de la mesa, fuera de orden. Así que no se trata de eso. Se trata de derechos humanos de los reos, para todos los reos del mundo, sin distinción de raza, de credo, de religión, ¿verdad? Es para los seres humanos que están presos. No importa el delito, no importa. Ok, perfecto, Ronald. Momento de irnos a nuestra siguiente pausa comercial y al volver seguimos analizando los criterios de este régimen de excepción. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y bueno, seguimos analizando la situación de los más de 50 muertos en los centros penales. A ver, Ronald, algo que me llama muchísimo la atención. Decía uno de nuestros analistas en esta semana que si bien muchísimas personas mencionan, no, bueno, pero es que de los centros penales a diario salen muertos, ¿sí? Entonces, eso es algo de todos los días, pero él hacía una diferencia. Antes lo que se podía ver era que salían muertos los que ya estaban condenados. Pero también nos decía, los que recién han sido detenidos pero no han sido condenados son los que actualmente están saliendo muertos, o sea, han sido asesinados por golpizas en los centros penales. Entonces, debido al régimen de excepción, esto se debería considerar un delito de lesa humanidad. Ronald, ¿está de acuerdo con ese punto, con ese criterio? Mira, yo sí estoy de acuerdo con ese criterio, porque estas personas que están detenidas y no han sido oídas y vencidas en juicio, se presumen inocentes, pues. La presunción de inocencia llega hasta que no estés condenado. Mientras tanto sos inocente. Entonces ahí hay 50 asesinatos de personas inocentes, torturados además, ¿verdad? Eso le va dando la categoría de un crimen de lesa humanidad, hombre. Si es que cuando yo veo lo que dijo Neto Mason, y aquí está la diferencia. Mira, Neto Mason dijo que salían de 2 a 3 muertos de la clínica que estaba enfrente a su celda. O sea que eso te significa que en Mariona, de esa clínica salen entre 60 y 90 cadáveres mensuales. Sí. Los que llegan a la clínica, que llegan vivos y mueren allí. Y los de las otras celdas que mueren ahí y los sacan, no sabemos cuántos son. Por desgracia, este gobierno no da cuenta de nada, ¿verdad? Un gobierno opaco. Bueno, y estos 50 muertos últimos, estos son de gente inocente y son torturados. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Este ya es un crimen de lesa humanidad. Quiero decirte que ya está la demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ser condenados en esos tribunales internacionales, porque el Estado, desde que captura a alguien, tiene la obligación de cuidar de esa persona,
¿Qué significa? De que tenga las reglas de Mandela famosas de la cárcel, ¿no? Pero fíjate que no les dan la medicina, los torturan. ¿Ah? Dijeron que les iban a dar un tiempo de comida, no sé si será cierto, pues a lo mejor sí. Pero hoy se habla de que ni siquiera les entregan las bolsas que les llevan de ropa, muchas bolsas se pierden en el camino. Entonces, el Estado es el responsable de esas personas que no han sido condenadas. Pero aquí vemos una irresponsabilidad total por parte del Estado. El Estado no se preocupa por eso. Imagínate qué cantidad de reos hay, 75,000 reos para cárceles que tienen capacidad para 20. Entonces este es el momento pues de pensar si haces cárceles en las fincas que tiene lista, por ejemplo, y los pones a trabajar a los reos, que vayan a trabajar la tierra, que vayan a sembrar tomate. Hoy que no va a haber alimentación en este país sería bueno, pero no sé, creo que si es un crimen de lesa humanidad lo van a terminar calificando de esa forma. Pero el mayor problema, y donde yo insisto, que esta no es la forma de solucionar el problema de las pandillas, hombre. Si el problema de las pandillas es un problema de estructura social, es un problema de la familia salvadoreña, que se rompe desde los años 70, cuando la guerra, que la gente empezó a huir del país y las familias quedaron desintegradas. Esto es pura desintegración familiar. Los niños quedaron aventados con los abuelos y los mayores se fueron a trabajar a Estados Unidos. Entonces esto que ha quedado ahí tirado. Después vino toda la guerra del 70 al 92. De los acuerdos de paz para acá hemos mantenido esta guerra social de las pandillas. Y hoy llegamos acá y creen en este gobierno que lo van a solucionar capturando gente y dejando que la asesinen adentro. No, no es así. Es un problema sociológico. Hay que ir a ver cómo viven esas gentes pobres en los pueblos. Tienen que ir allí a Coatepeque, al Congo, a Ciudad Arce, a los cantones, a los caseríos. Si ahí hay 3 generaciones de mareros en la familia, el abuelo, el papá y el hijo, mano. ¿Tú qué crees que ese hijo, ese jovencito de 14, 12 años, en qué va a terminar? En marero. Si no ha tenido escuela, no ha tenido Estado, no ha tenido familia, no ha tenido protección de nada, y son niños cobrando rentas. Entonces, ¿vas a solucionar el problema metiendo preso al abuelo o al tío? No, hay que ir y rescatar esa criatura. Esa es la prevención que necesitamos. ¿Cómo es posible, Ronald, con la actual reforma al Código Penal, que establece que desde los 12 años ya se le puede condenar de 15 a 20 años? No, es terrible que hagamos eso. Si esta ya parece una sociedad fascista, ¿verdad? No solucionar subiéndole la pena, hombre, es una cuestión de prevención. Hay que abrir escuelas en vez de abrir cárceles. Aquí nos ofrecieron universidades y nos han dado ejército. O sea, solo la educación nos va a sacar adelante, hijo. El día que nosotros nos dediquemos a educar a los niños de El Salvador, en 20 años seremos otra sociedad. Pero si en vez de educarlos los estamos metiendo presos cuando ya se nos desviaron, hay que ir a la raíz del problema, como decía don Marco Althusser. Hay que ser radical, decía. Y ser radical es ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema está en la niñez de nosotros, hombre. Está en la familia, en la desintegración familiar. Mira, yo conozco una familia. Un señor que era motorista y jardinero. Pues la mujer se fue para Estados Unidos. 5 hijos, 3 varones y 2 niñas. La mujer se fue a conseguir trabajo allá, a Los Ángeles. Como al año y medio se fue él detrás de ella, ¿verdad? Él llegó a Texas y ahí se quedó porque se dio cuenta que la mujer ya tenía otro marido en Los Ángeles, ¿verdad? Y entonces ya se quedó él ahí. Por supuesto, se consiguió otra mujer él ahí, ¿verdad? Pero el problema es que los 5 niños quedaron aquí, en manos de una tía abuela, de una viejita.
los 3 varoncitos están en una mara. De las 2 hembras, una tuvo un hijo y se lo dejó a la otra. La otra tiene 2 hijos de diferentes maridos, por supuesto, y ahí los está criando. O sea que esta está en la casa con los 3 niños y los otros 4 están en la pandilla. Esta que tuvo el hijo era de un pandillero y se fue con él a la pandilla. Esa familia, cuando los 2 papás vivían aquí con ellos, eran de las asambleas de Dios. Sí. Todos los domingos al culto, ¿verdad? Bañaditos, chaineaditos, iban a oír su culto, regresada ya a cocinar, a comer, y era una familia bonita. Todos iban a la escuela, los 5. Nomás se fueron los papás, se rompió la familia, nadie fue a estudiar, se volvieron pandilleros, la viejita murió ya. Entonces, esa es la realidad que vivimos. Y mientras no cambiemos esa realidad ahí abajo, aquí arriba seguirá siendo igual. Hay que ir y educar a nuestros niños, por Dios santo. El día que logremos hacer eso, el día que tengamos un gobierno que se dedique a hacer eso, entonces sí podremos decir que vamos a llegar al desarrollo en algún momento. Usted también mencionó, Ronald, o al menos nos mencionaba tras cámara, que la represión es necesaria, pero no suficiente. Sí. Lo mismo que la prevención y la reinserción, Sí. que es una palabra fundamental, según entiendo. Sí, es que mira, primero hay que prevenir que estos jóvenes entren a las pandillas. El día que tú logres poner un muro allí entre los niños, que no entren a la pandilla se debilita, porque ya no tendrían miembros. Entonces, a muchos pandilleros se pueden reinsertar a la sociedad. Y otros, pues, obviamente tendrán que ir a parar a la cárcel, ¿verdad? Claro. Los que ya mentalmente no se pueda, porque muchos se entregan a las drogas ahí. Que no se nos olvide que las pandillas tienen 2 grandes ingresos, fuentes de ingreso: la renta y la droga. Ellos son los que controlan el narcomenudeo en todo el país. Y además de eso sirven de traficantes de droga, al menos en lo que es el territorio nacional, para los grandes carteles internacionales. Entonces viven mezclados ya en cuestiones delictivas, en un mundo de delincuentes. ¿Qué podemos esperar de ellos? Que sean delincuentes. Si no vamos y solucionamos ahí abajo, si no ponemos un plan de prevención, nunca vamos a solucionar el problema, porque esto que están haciendo en este gobierno no es la forma de solucionar este problema. Ok, perfecto, Ronald. Vamos a cambiar del ámbito político al ámbito económico, luego de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros y precisamente pasamos del ámbito político al ámbito económico. Y es que a inicio de semana se dio una noticia alarmante respecto al Bitcoin, y es que llegó a valer los $20,000 y fracción. Ahora bien, ¿esto cómo se debe ver desde el punto de vista económico en El Salvador? Ronald, esto es alarmante, es preocupante. Es preocupante tener un gobierno que haga eso, que se meta a invertir la plata de la gente en criptoactivos sin tener el mínimo de conocimiento de cómo funcionan esas finanzas. Porque tú me podrás decir, pero ¿y cómo pruebo yo de que no tienen el conocimiento? Es fácil, mira todo el dinero que han perdido. Si tuvieran el conocimiento no hubieran perdido, ¿verdad? Hubieran sabido comprar y hubieran sabido vender en el momento. Pero ya estamos en $20,000. Y este día creo que la Fed le va a subir los intereses
al dinero en Estados Unidos. Eso afecta directamente al Bitcoin. La inflación sigue subiendo en Estados Unidos y en el mundo, y eso afecta al Bitcoin, porque la gente no siente seguridad de invertir ahí, entonces se salen. ¿Sabes lo que subió? Fue el dólar. Se fortaleció el dólar, porque todo el mundo comenzó a vender valores, comenzó a vender criptoactivos y se fue a comprar dólares. La gente quiere dólares, ¿verdad? No quiere chivo wallet, quiere dólares. Entonces, estamos ante un gobierno incompetente que se gasta la plata de la gente en eso. Cuando aquí la agricultura está tirada. Aquí se han gastado unos 400, bueno, porque eso es Bitcoin, hoy la Chivo Wallet. Aquí se han gastado unos 400 millones de pesos en Chivo Wallet. Y eso ya fracasó. Me da la impresión que el banco hipotecario ya va a ir a recoger los cajeros porque se los dieron de garantía por un crédito de $1,500,000. Necesita recuperar esa plata. No, o sea, ellos van a recuperar su pisto. Y para eso van a ir a recoger los cajeros para venderlos. Porque no hay de otra. Aquí la Chivo Wallet es un fracaso total. ¿El Bitcoin no ha generado ganancias en El Salvador? No, jamás. Dicen que no han vendido nada. Es más, alguien logró la captura del estado de cuenta de los Bitcoin nuestros. Por cierto que no están a nombre del Estado de El Salvador. Ese es un problema. Porque además, ¿y quién les ha dado autorización pues de que gasten el pisto en eso? ¿Quién les ha dado autorización de que estén chiveando afuera? Nadie. Yo no he visto que el ministro de Hacienda ha llegado a pedir permiso a la Asamblea Legislativa para hacer esa inversión con el presidente. No. Tendrán que responder por esa plata. Yo no sé si el ministro me está viendo, pero debería de ver estos programas, ministro. Y esto sí que no es psicológico, esto es de verdad. Porque con esta subida del interés de la Fed, con la inflación subiendo, yo te aseguro que este fin de semana siguiente vamos a tener Bitcoin a $12,000. Hasta que desaparezca, pues. Porque si la gente ya entró en pánico, ya no le tiene confianza, ya desaparecieron varias, ¿verdad? Varias monedas han quebrado. $400,000 millones es la pérdida en el mundo ahorita. Imagínate todo el montón de gente que ha quedado quebrada. Bueno, hay un banco en Canadá que se metió a comprar $300 millones en Bitcoin y hoy están quebrados. Hoy le están reclamando a la junta directiva por qué hizo eso. ¿Me entienden? Creo que lo del Bitcoin es algo manifiesto de la incompetencia financiera de este régimen. Este gobierno no sirve en cuestión de finanzas, tiene quebrado el país. Hoy ya quebraron el Bitcoin, ya quebraron la Chivo Wallet, tienen quebrado la agricultura. En octubre quiero que estemos platicando aquí a ver cómo está la situación económica, ¿verdad? Aquí ha subido el maíz, aquí ha subido el arroz, aquí ha subido el maicillo, aquí ha subido el frijol y por supuesto todos los derivados de eso. Ha subido las tortillas, el pan francés y ni siquiera están viendo el problema mundial, porque el problema mundial de alimentos es grave y crítico para finales de este año y el otro ya no se diga, ¿verdad? Aquí los paquetes agrícolas los entregaron tarde y ni siquiera la cantidad suficiente que se necesitaba. Alguien decía por ahí que se iban a quedar como 200,000 manzanas sin sembrar de maíz. Te imaginarás el déficit que va a haber el siguiente año de estos cereales, altísimo, ¿verdad? Ahora, Ronald, siempre volviendo al tema del Bitcoin, me llama la atención si el Bitcoin en efecto se está cayendo a pedazos. Dos cosas. Uno, estamos jugando a la lotería con el Bitcoin, uno. Y dos, si se supone que Bitcoin City solo se va a financiar con 100% de Bitcoin, ¿cómo se supone que se va a construir si el Bitcoin se está cayendo? La ciudad Bitcoin. Sí. Mira, yo creo que la ciudad Bitcoin solo fue propaganda política desde el principio, jamás creyó que fueran a hacer eso, ¿verdad? Esa es una locura como la locura de Adolf Hitler. Tú sabes que Adolf Hitler quería hacer su propia ciudad, igual que la Bitcoin. Él le iba a llamar Germania,
Y hizo su maqueta, con grandes edificios y todo. Porque si vos ves esa maqueta de oro que tiene el presidente, examinarla, ponete a ver los edificios. No, hombre, si son miles de grandes edificios los que están ahí. Ahí se ven en chiquito, pero revisarlos. Yo solo en una fila así conté como 58 edificios. Y si le ves, tienen como 20 pisos cada uno. Te imaginarás la cantidad de miles de millones de dólares que costaría hacer eso. Y se supone que se iba a hacer a puro Bitcoin. El bono Bitcoin, 500 millones para construir la ciudad, 500 millones para comprar más Bitcoin. No, hombre, no, era una locura. Eso no era una cuestión sensata. Perfecto, Ronald. Nos vamos a ir a nuestra última pausa comercial, así que por favor, no nos cambie. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros y siempre en el aspecto económico. Esta semana se conoció que la inflación en El Salvador llegó al 7.5%. Ronald, ¿de qué manera nos afecta esto? Bueno, mira, esto es grave porque la inflación es 7.5 a nivel nacional, ¿verdad? De toda la producción nacional, de todo el consumo nacional. Pero se ha concentrado en dos rubros especiales: la comida y los combustibles. Ahí está concentrada. Quiero decirte que yo escuché a Alfonso Goitia, un gran economista nuestro, miembro de Colproce, y creo que en una conferencia de Colproce estaba dando, que ya estaba a 12% la inflación en la comida. Y te hablo de hace unas 2 semanas, o sea que no me extrañaría que si lo medís ahora ya esté al 14%. Aquí ha subido el maíz, el frijol, el maicillo, el arroz, ¿verdad? Cuando te sube el maíz, te sube la tortilla, ¿verdad? Todas las tortillas están carísimas. Te ha subido la harina blanca, la harina de trigo. El pan francés ya está caro, 4 pancitos por cora, ¿verdad? El pan de dulce, bueno. Ayer exactamente mandé a comprar peperechas ahí a la panadería de la colonia. Yo mando a comprar $1 de peperechas, me dan 4 por $1. A cora cada peperecha. Ayer llegó la muchacha y me dijo, mire licenciado, aquí le mandaron las 4 peperechas. Ah, vaya, está bueno, le dije, ahí guardarlas. Sí, pero fíjese que ya no valen $1. ¿Qué? Le dije, no, ¿y cuánto valen? Valen 1.20, me dijo. Así que quedé viendo 20 centavos. Bueno, le anda a pagar, pues. Le subieron 5 centavos, fíjate, de un día para otro. Eso es el 20% de incremento, hijo. Sí. 20%. Y entonces le pregunté a la señora, ¿verdad? Me la encontré ayer, porque ahí vive, a unas 3 casas está la panadería. Él le dijo, mire qué caro me dio las peperechas. No, me dijo, sí, ya, yo creo que voy a cerrar, licenciado. Me dijo, esto ya no da, me dijo. Y yo no sé si a ese precio la gente va a querer comprar el pan, pero aquí hay que subirle, me dijo. Y ya la otra semana quizás hay que subir un poco más, me dijo, porque ya la manteca volvió a subir. Y como ahí es manteca, es aceite, es azúcar, o sea, todo les ha subido. Imagínate qué va a pasar en octubre. Que ya en octubre ya no hay maíz, ya no hay frijol, porque las cosechas salen en noviembre. Entonces siempre a esas épocas sube un poquito el precio porque se ha escaseado. Pero hoy el maíz solo en mayo subió 5 pesos al quintal. En mayo, que en mayo se supone que no te sube.
El maicillo está como 45 centavos la libra, cuando valiera 20 centavos, ha subido el 100%. Entonces, tipo octubre, la escasez y la carestía de alimentos va a dañar mucho a la mesa de los más pobres de este país. Situación bastante crítica, Ronald. Sí. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para seguir analizando estos temas tan importantes, pero agradecemos como siempre que haya aceptado nuestra invitación. Gracias, Fernando, muy amable conmigo, hombre. Gracias por la invitación. Buenas noches a la teleaudiencia y de nuevo, feliz Día del Padre, ¿verdad? Para todos los padres responsables y sobre todo para aquellas madres que además son padres y que son la mayoría en este país. Desde luego, muchísimas gracias, Ronald. Y ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Feliz Día del Padre y también feliz fin de semana. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.